Mi nombre es Fernando y es un placer acompañarles, amados hermanos. Bueno, vamos a recapitular, como siempre lo hacemos, en nuestras diapositivas. Muy bien. Recordamos entonces un poco. Habíamos ingresado ya en las cosas que han de ser después de esta, netamente esto hablando ya de lo que es el futuro, y habíamos visto lo siguiente, ¿no? La tribulación y la gran tribulación es lo que va a abarcar este periodo. Jesús hablando de esta etapa del sufrimiento, dijo que porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni lo habrá. Entonces, todo lo que vamos a ver acá, recuerde, es un singular, es un tiempo singular. No hay como esto ni antes ni en un futuro, no, ese es un tiempo singular. Va a pasar y nunca más va a volver a pasar. Ese tiempo, ¿cómo se llama? La gran tribulación, ¿no? O los 7 años de la semana 70, ¿no? ¿Qué más? Estas palabras nos hablan de un tiempo de gran calamidad y devastación que tendrá su origen en Dios, porque Dios estará descargando toda su ira sobre el mundo que le ha dado la espalda y ha desobedecido su mandamiento. Creer en Cristo, que es el mandamiento que Dios estipuló, como el Salvador del mundo. Aquí es muy importante que entendamos algo, porque alguna vez he escuchado decir a ciertas personas, ahí se va a descargar la ira de Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, Satanás descenderá con mucha ira, pero recuerde algo, usted que está aprendiendo acá, recuerda que por encima de Satanás está Dios. Por lo tanto, todo este juicio ya estaba profetizado y prolongado y programado desde el Antiguo Testamento. Los profetas mayores y menores apuntan a qué? Al gran día del Señor, al día de Jehová, al día terrible y espantoso del Señor. Por lo tanto, este tiempo singular de 7 años, ¿de dónde procede? ¿Quién va a dar su origen? Dios. ¿Qué estará haciendo Dios? Estará yendo contra el mundo impío, contra el mundo apóstata, que va a adorar abiertamente al anticristo y recibir su marca e ir contra el Dios eterno. Por lo tanto, esta etapa, que es un singular, es Dios quien va a mandar el castigo. No es la ira de Satanás, no es la ira de los demonios, es la ira de Dios, la ira que se viene marcando desde el Antiguo Testamento y tiene su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. ¿Qué más? Dentro de este periodo vamos a ver muchos eventos y personajes que jugarán un papel importante, como los 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes y 7 copas, ¿no? Vamos a ver esto de los 7 sellos, que repasando nada más, hermanos, ya lo vimos esto. El primer sello, que es la conquista en la tierra. El segundo sello, que es guerra en la tierra. El tercer sello, que es hambre en la tierra. El cuarto sello, que es muerte en la tierra, ¿no? Estos 4, obviamente, son los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Ahí tú ya te ubicas más o menos que en los primeros 4 sellos son los primeros 4 caballos, ¿no? El quinto sello nos habla de los mártires de la tierra, recuerda, debajo del altar, y aquí nunca olvide que estos mártires no son Job, no es Abraham, no, son los que están muriendo en la etapa de los 7 años, nunca olvide eso, ¿ya? El sexto sello es la convulsión y caos sobre la tierra. Recuerda que aquí se está cumpliendo Mateo 24-29, las señales. ¿Qué más? El séptimo sello va a dar un anuncio de las 7 trompetas. Recuerde lo que le enseñé, el eslabón, la cadena. ¿Recuerda eso? El séptimo sello abre, ¿qué cosa? La primera trompeta. La séptima trompeta abre, ¿qué cosa? La primera copa. Muy bien, los 21 juicios no se separan, están entrelazados. ¿Y esto a qué te hace, y esto a qué te hace recuerdo? ¿O a qué qué nos llama la atención esto? Que los castigos son correlativos. Acaba el sexto sello, el séptimo sello ya está anunciando la primera trompeta. Te das de cuenta, amado hermano, que todo lo que vamos a ver ahora, todos los juicios, no es que va a pasar, uno se cumplió el 2000, luego otro el 2015, luego otro el 2020, la pandemia es un cumplimiento, nada. Eso no es el cumplimiento. ¿Por qué? Porque según la línea del Apocalipsis, los juicios van a ir en progresión. Por eso cuando vemos Apocalipsis capítulo 10, ¿qué dice?
en los días de la séptima trompeta. Recuerda lo que enseñamos la semana pasada. Cada juicio va a demorar solamente días, posiblemente semanas nada más. Es decir, un ejemplo, la primera trompeta se suena, una semana después va a venir la segunda trompeta. ¿Por qué? Porque ya hemos entrado al tiempo de la gran tribulación, donde ya se verán 3 años y medio con gran calamidad en el mundo entero. Entonces, decir que ahora se están cumpliendo algunas o algunos o todas las profecías es un error. Es un error. Entonces, amados hermanos, nada se está cumpliendo. No puede ser posible que el primer sello se haga cumplir hace tiempo atrás, ¿no? Muchos han pensado esto, ¿no? El primer sello ya escuchamos su galopar, vas a escuchar ese tipo de enseñanzas. No. En un estudio minucioso del Apocalipsis, este tiempo es para un futuro. Por eso son las cosas que han de ser después de estas. No estamos escuchando ni el galopar, ni el primer jinete, ni el segundo, nada. Todo esto es para un tiempo final, que tiene que darse en cuánto tiempo, 3 años y medio, y cada uno va a ir seguido al otro, seguido al otro. No van a pasar años, décadas, no. En 3 años y medio tiene que cumplirse todo esto. Por eso el eslabón, por eso la cadena, por eso la apertura. El séptimo sello abre la primera trompeta. La séptima trompeta abre la primera copa. Nunca olvides eso. Muy bien, todo eso ya hemos hablado también. Las 7 trompetas. La primera trompeta, la segunda trompeta, tercera, cuarta y quinta y sexta y séptima trompeta nos van a hablar de los siguientes juicios. Recuerda que estos son juicios de Dios, ¿no? La primera trompeta es juicio sobre la vegetación, la segunda trompeta juicio sobre el mar, la tercera trompeta juicio sobre el agua potable, la cuarta trompeta juicio sobre el firmamento, la quinta trompeta juicio y tormento sobre los impíos, la sexta trompeta juicio preparado por los 4 ángeles del río Éufrates. ¿Y esto qué va a ser? Lo que te dije, el final se acerca, inicio de las 7 copas. Ahora ahí, amados hermanos, los del Zoom, anoten, creo que no lo dije anterior, si lo dije lo tienen anotado, pero si no, apunten esto. Las 7 trompetas se dividen en 2 grupos. Repito, las 7 trompetas se dividen en 2 grupos. Las 4 primeras trompetas, las 4 primeras trompetas son juicio sobre la creación. Anote, son juicio sobre la creación. Prendan sus cámaras, hermanos. Prendan. Repito, las 4 primeras trompetas son juicios sobre la creación. Mira, y la vegetación, el mar, el agua potable, el firmamento, las 4 son juicios sobre la creación. Y las 3 últimas trompetas es contra la humanidad. Es contra la humanidad, ¿no? Repito, las cuatro primeras trompetas son juicios sobre la creación y las 3 finales son juicios sobre la humanidad. Muy bien, todo esto ya abarcamos la semana pasada. Avanzamos. Ahora sí, como diría alguien, ¿no? ¿Listos, preparados? Lo que se viene, hermanos, lo que se viene. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé la iluminación para poder comprender este punto importante. Así que, sin más, atentos, papel y lápiz, Biblias a la mano. Muy bien, llegamos al punto número 7, los 7 personajes. Solamente atienda la diapositiva acá, solamente atienda. En los capítulos 11 al 14 encontraremos 7 personajes resaltantes, los cuales serán de mucha importancia en esta etapa final, donde ya estamos, subraya eso, en el clímax de Apocalipsis. Vemos que poco a poco nos acercamos al final. Y muchos dirán, wow, ya llegamos al clímax. Esta es la parte donde ya estamos en el eje, en el centro de la historia. Recuerda, la historia es del Mesías Cristo y el juicio a las naciones y a los habitantes del mundo o moradores del mundo. Y para este clímax, hermanos, los personajes van a ir surgiendo, en especial 7 personajes que vamos a ver durante
esta etapa de la gran tribulación. Muy bien, vamos, ¿cuáles serán estos personajes? Ahí vemos que primero es los dos testigos, anoten su material ahora, en su material tiene que estar ahí colocado, anote, los 7 personajes, ¿quiénes son? Primeros personajes, los dos testigos. Segundo personaje, la mujer vestida de sol. Tercer personaje, el hijo varón. Cuarto personaje, el dragón. Quinto personaje, el remanente. Sexto personaje, la bestia del mar. Y por último, la bestia de la tierra. Ahora sí, anote en sus materiales, ¿no? Anoten en sus materiales o en un cuaderno, anote esta parte. 7 personajes, ¿no? Los dos testigos, la mujer vestida de sol, el hijo varón, el dragón, el remanente, ¿qué más? A ver, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Estos son los 4 personajes que va a abrir Apocalipsis. Muy bien, entonces vamos a ingresar. Muy bien, vamos a ingresar un poco y antes de eso vemos lo siguiente. En este punto analizaremos 3 aspectos importantes de estos 7 personajes. Anote eso. Estos 7 personajes los vamos a desarrollar en base a 3 aspectos importantes de cada personaje. Es decir, que de los 2 testigos, la mujer vestida de sol, el hijo varón, el dragón, el remanente y la bestia del mar, juntamente con la bestia de la tierra, nosotros vamos a estudiar 3 cosas de los personajes, que su origen, su propósito y su desenlace. Esas 3 cosas vamos a ver en todo nuestro estudio. ¿Qué cosas vamos a ver? Su origen, su propósito, su desenlace. Muy bien. Su propósito, perdón, su origen, su propósito, su desenlace. Muy bien, vamos a comenzar, amados hermanos. Comenzamos. Los 2 testigos. Apocalipsis, abran sus Biblias. Ahora sí, los que estén con camarita, por favor, sus atentos. Va a empezar nuestra hermana Patti ahí. Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al verso 4. Adelante, mi hermana Patti. Apocalipsis capítulo 11, capítulo 3 capítulo 11, verso 3 y verso 4. ¿Dónde estamos? Los 2 testigos. ¿Y qué vamos a ver? Su origen, su propósito y su desenlace. Nunca olvide eso. 3 cosas vamos a ver. Su origen, su propósito, desenlace. Muy bien, arrancamos. Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al verso 4. Adelante, mi amada hermana. Amén. Yo enviaré a 2 testigos míos, vestidos de cilicio, a que profeticen durante 1260 días. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra. Muy bien. Así apertura el libro de Apocalipsis a estos 2 personajes conocidos como los 2 testigos. Entonces vamos a nosotros ver qué cosa primero. Su origen. El capítulo no revela la identidad de estos 2 personajes. Toda afirmación en cuanto a esto es mero criterio personal. Ahora, en este punto, amados hermanos, como ustedes ya saben, muchos afirman que estos 2 testigos van a ser personajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Enoc, por ejemplo, Moisés y, por ejemplo, Elías, ¿no? Ahora, también se le atribuye un cuarto personaje que sería el apóstol Juan, por lo dicho en Apocalipsis 10 y por lo dicho con Jesús
antes de que él parta, ¿no? ¿Recuerdan la escena que Jesús está hablando con Pedro y le dice, ¿y qué este? Y le dice, ¿qué a ti si yo quiero que este esté hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y Apocalipsis capítulo 10 diría el mismo Dios al apóstol Juan que es necesario que testifiques por muchos tiempos a reyes, capitanes, etcétera, ¿no? Entonces, realmente se maneja cuatro personajes, ¿no? Enoc, Elías, Moisés y algunos apuntan a Juan también. La pregunta es, ¿cuáles son? Y la respuesta es, el texto no los revela. El texto no lo revela. Entonces, si alguien aquí quiere partir, bueno, yo pienso que es Moisés porque va a convertir el agua en sangre, o yo pienso que es Elías porque él fue arrebatado y también hizo caer fuego del cielo. Aquí, ¿qué nos dice? Que toda afirmación en cuanto a esto es mero criterio personal. El texto no dice. No dice quiénes son estos dos testigos. Y por las características que tiene este texto, nos va a hablar del ministerio. Muy bien. Ahora, dentro de este origen, amados hermanos, tenemos que entender que nosotros nos basamos en el texto bíblico. Ahora, el texto empieza diciendo, y daré mis dos testigos, ¿no? El testigo que hace, testifica. Eso va a ser la función de ellos. Pero en cuanto a su origen, nadie puede asegurar, nadie puede predicar desde el púlpito ¿es Moisés o es Elías? Algunos afirman, es Elías, porque en Malaquías capítulo 5 dice que antes de que venga el día del Señor, Elías vendrá. ¿Saben ese texto? Así se maneja, ¿sí o no? Entonces se piensa que es Elías. Pero si aplicamos la verdad de Elías, el mismo Jesús, preguntando a los discípulos, le dirían que en realidad Elías ya vino. Jesús dice, ¿no? Elías ya vino. ¿Y a quién lo aplica? A Juan el Bautista. Obviamente no habla de una reencarnación, habla de el espíritu de Elías. Entonces, amados hermanos, estos dos testigos puede ser cualquiera, y quiero que te quedes con esa idea. Puede ser cualquier judío, tal vez uno de los del remanente, puede ser tanto algún profeta como se lo maneja Moisés o Elías, puede ser, o puede ser cualquier persona. ¿Por qué? Porque Jesús, hablando de Elías, le dice, Juan el Bautista es Elías, porque tiene el espíritu de Elías. Entonces no se refiere tanto a los personajes, sino al espíritu con el cual ellos van a predicar y testificar como los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, en esta primera parte, ¿sabemos quiénes son? No, porque la Biblia no revela quiénes son estos dos testigos. Si alguien quiere creer que es Moisés, Elías, está bien, pero no puedes decir, la Biblia dice que es Moisés. Eso no está permitido. La Biblia no te permite decir eso. Repito, toda afirmación en cuanto a estos dos personajes es mero criterio personal. Y alguien preguntará, ¿no? Y hermano, ¿cuál es de ti tu postura? ¿Piensas que es Elías? ¿Piensas que es Moisés? Personalmente, hermanos, yo sí estoy en el lado donde para mí, en mi criterio personal, hermanos, para mí es más factible que sean los profetas mencionados, ¿no? Elías y Moisés. Es más factible, ¿no? No puedo asegurar, pero yo me inclino por ese lado. Repito, es mi criterio personal, no es lo que la Biblia dice. Muy bien, cada uno tenga su propio criterio en cuanto a estos dos personajes. El verso 4 nos da características de estos dos testigos y esto nos puede dar cabida a lo dicho por el profeta en Zacarías capítulo 4. Esto en cuanto a los dos ungidos de Dios que eran conocidos como Zorobabel y Josué. Leamos juntos el verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué son? Les da dos características, ¿no? Dos olivos y los dos candeleros. Dos olivos y los dos candeleros. Ponga atención, voy a explicar lo que está pasando. Anote, Zacarías capítulo 4 y usted lea. Ponga atención, mira aquí adelante. Vamos a aprender esto juntos. Yo sé que muchos lo saben, pero es muy bueno recordarlo. Cuando la nación de Israel está volviendo a Israel después del cautiverio por los babilonios, etcétera, encabeza un hombre llamado Zorobabel. Y juntamente con Zorobabel se le añade este hombre llamado Josué.
Ahora, ¿cuáles eran las funciones de estos dos hombres? Zorobabel era el líder como un rey, ¿no? El líder de Israel, que estaba impulsando la reedificación del templo. Ahora, ¿qué función cumplía Josué? Josué era el sumo sacerdote. Mira aquí, ponga atención. Ahora, el profeta Zacarías va a hablar de estos dos personajes en el capítulo 4, desde el capítulo 3 y el capítulo 4. Zacarías va a ver en visión los ministerios de Zorobabel y de Josué. Ponga atención. En la primera parte, Dios les revela algo en cuanto a Josué y le dice, Josué será vestido de ropas blancas, sus enemigos no le harán daño, y dice Dios, yo estaré con mi siervo Josué, designado como sumo sacerdote. Y después va a pasar a la visión de los dos olivos, de los dos candeleros. Y Zacarías lo va a aplicar después a Zorobabel. Es decir, en el capítulo 3 y 4, Zacarías va a hablar del ministerio de Josué y del ministerio de Zorobabel. Ahora ponga atención. Zorobabel y Josué tienen el ministerio de impulsar al pueblo, animar al pueblo, de que el pueblo vuelva a Dios. No se desanime, que no se desgaste, que no pierda fuerzas, que tenemos que impulsar la construcción del templo. Esa tarea tenía Zorobabel y Josué. Repito, el líder y el sumo sacerdote. Y los dos han hecho un excelente trabajo. Lee el libro de Zacarías, el libro de Nehemías, de Esdras. Han hecho un buen trabajo. Cuando Zacarías recibe la visión de los candeleros y los olivos, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Los olivos, recuerda que es donde emana el aceite para el candelero o alguna unción. Ahora, el candelero tenía la función de testificar, de ser la luz, perdón, de ser una luz, ¿no es cierto? Y ese es el ministerio de Josué y el ministerio de Zorobabel, que eran dos hombres que han levantado espiritualmente a una Israel devastada, desanimada, lastimada y también endurecida con su Dios. Zorobabel y Josué levantan espiritualmente al pueblo y este levantamiento espiritual da fruto ¿a qué? A la reconstrucción del segundo templo, los inicios de la reconstrucción. Entonces, ese va a ser el ministerio de los dos testigos. Los dos testigos, recuerde que hemos entrado en la etapa de la gran tribulación, los judíos van a estar siendo perseguidos, masacrados, el pacto se habrá roto con el anticristo y los dos testigos en la primera etapa van a levantar al pueblo, van a levantar su vida espiritual en cuanto al templo que va a estar reconstruido, en cuanto a todo eso, ¿no? Entonces los dos testigos van a ser muy importantes en la historia, ¿ya? Cuando habla de candeleros y cuando habla de olivos, recuerde que habla del ministerio de ellos, ¿no? De cómo ellos van a levantar a la nación de Israel en un sentido espiritual para alabanza de su Dios, ¿no? De Jehová. Los olivos, punto 3, los olivos nos hablan de la llenura que estos tendrán del Espíritu Santo de Dios. Serán los ungidos de Dios, ¿no? Los olivos nos hablan de la llenura que estos tendrán, ¿no? Como el olivo se utilizaba para ungir a los reyes, a los profetas, ¿no? A los sumos sacerdotes. Entonces, ese aceite, ¿de dónde salía? Del olivo. ¿Y eso qué significaba? El ungido de Dios, el escogido de Dios, ¿no? Entonces, esto representa a los olivos que ellos estarán llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ellos serán los ungidos de Dios. 4. Los candeleros nos hablan de su principal propósito, que será ser la luz de Israel. Ellos profetizarán por 1260 días. Ahora, estos dos personajes, recuerde que aparecen en la primera etapa de la gran tribulación. Mientras Anticristo con sus aliados estén levantándose, Dios no deja solo a su pueblo escogido y envía dos testigos, ¿no? Que van a ser llenos del Espíritu Santo, que van a actuar por el Espíritu Santo y que van a guiar al pueblo con el ministerio del Espíritu Santo. Y también los candeleros representan
su propósito, ¿no? Ser la luz, dar un testimonio del Dios de Israel a una Israel que ha sido engañada por el anticristo. Hasta ahí el origen. Nos toca su propósito, su propósito. Hemos visto el origen, ¿no? Vamos a ver ahora el propósito. Según los versos 1 y 2, los dos testigos profetizarán por 3 años y medio en el templo de Israel. Ahora sí, quiero que, a ver, mi hermano Jeremías, léelo tú, alístate. Verso 1 y verso 2, nos dice acá el material, profetizarán por 3 años y medio en el templo de Israel. Esto nos indica un futuro tercer templo judío. ¿Dónde van a profetizar estos dos testigos? ¿Dónde van a levantar el espíritu, la vida espiritual de los judíos? ¿Será en otro país? ¿Será en Rusia? ¿Será en África? ¿Será en China? No. Estos dos testigos van a ser enviados en la casa de Israel y van a profetizar en el tercer templo. A ver, vamos al verso 1 al verso 2 del capítulo 11. ¿Lo tienes, hermano? Amén, amén. Adelante. Entonces me fue dada una caña semejante a una barra de medir. Y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán a la ciudad santa 42 meses. Amén. Entonces, ¿dónde van a hacer el ministerio? El contexto revela eso, porque dice, después de hablar con el ángel del librito, Juan ve la ciudad, ¿no? Y se le da una caña para medirla. El texto no dice si la midió, pero sí les da algunas indicaciones, ¿no? Levántate y mide qué cosa, el templo. Entonces, Juan, ¿dónde está su foco de atención? En el templo de Dios y el altar y a los que adoran, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, recuerda que el segundo templo tenía también un patio para los gentiles. No se les permitía el ingreso a los gentiles, pero sí tenían un patio. Ahora, después de esto, amados hermanos, el texto dice, y daré a mis dos testigos. ¿Dónde van a testificar? En Jerusalén, específicamente en el templo. Día y noche los dos testigos van a estar testificando. Van a estar testificando. Entonces, los dos testigos, ¿para quién está dado? Para Israel. Para Israel. ¿No es cierto? Para Israel. No, Entonces, amados hermanos, ahí, ¿qué estamos viendo? Que los dos testigos tienen un ministerio específico a la casa de Israel. Y fruto, como también producto de la predicación de los dos testigos, Dios escogerá a 144,000 sellados. Hasta aquí. Hemos entrado a la etapa de la gran tribulación. ¿Vemos un contexto de la iglesia? ¿Vemos a testigos testificando a los gentiles ya? Más al contrario, vemos que Dios ha vuelto el trato. ¿A quién? A los judíos, a la casa de Israel, cumpliéndose así lo prometido en los profetas mayores como Zacarías, Isaías, Daniel y Ezequiel, que habrá una futura restauración y Dios enviará su palabra para que su palabra pueda llenar el corazón de los judíos y ellos pasen de tener un corazón duro, de roca, a un corazón de carne que sienta y escuche la voz de Dios. Dos testigos muy importantes, de ahí por qué mi postura por la cual estos dos testigos tendrían que ser judíos. No sé si será Elías o Moisés, no lo sé, pero tendrían que ser judíos. Muy bien. Entonces ahí es donde se va a predicar. Recuerde eso. Los dos testigos, ¿dónde tienen ministerio? En Jerusalén. Específicamente, ¿dónde van a estar día y noche? En el templo, predicando a los judíos. Entonces, por obvias razones, va a haber tercer templo. Algunos equivocadamente también lo interpretan así. Estos dos testigos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que están testificando al mundo. Error, porque el texto de Apocalipsis les da un tiempo determinado, 3 años y medio, 1260 días.
Si fuera el Antiguo o el Nuevo Testamento, ¿cuánto tiempo están? Además, son dos personas que van a echar fuego de su boca y van a estar en el templo. No caiga en equivocaciones, no caiga en meras suposiciones. Mejor es apegarse al texto. No dice quiénes son, pero son un ministerio judío para la casa de Israel, para la restauración de Israel. ¿Dónde? En el templo. Por lógica, ¿va a haber o no va a haber templo? Va a haber templo. ¿Y cómo dicen algunos que Apocalipsis se ha cumplido? Eso es un absurdo. Apocalipsis no se ha cumplido en ningún sentido. ¿Por qué? Porque no hay tercer templo. Y la pregunta para ustedes, hermanos del Zoom, ¿cómo es posible que se ha cumplido el primer caballo, las guerras, las pestes, las hambres de Apocalipsis capítulo 6, los sellos, si no hay templo? Todo se va a cumplir cuando empiece el tercer templo. ¿Vemos tercer templo en Israel? No, porque está con la mezquita. Entonces, ¿por qué decimos que se está cumpliendo las profecías? Incluso hay un himno, ¿no? Las profecías cumplidas están. Ninguna profecía escatológica se ha cumplido. Todo es para el futuro. Y en ese futuro, cuando se cumplan, ¿qué tiene que haber? Tercer templo. ¿Es difícil de entender la Biblia? Nosotros la complicamos, ¿sí o no? Si no hay tercer templo, no estamos en la semana 70. Tengan cuidado porque no sé cómo se llama este hombre, un rabino que sale con su mantita y no, con su toquito de judío, y según nuestro conteo, el 11 de marzo habrá la gran matanza, la gran movimiento satánico, dicen, ¿no? Habrá un movimiento satánico porque ese es nuestro conteo de la mitad de la semana 70. Estamos contando. ¿Esa es una interpretación correcta? ¿Hay tercer templo? ¿Ya vemos al anticristo acaso reinar? La iglesia está presente. Eso es hacer un desorden. Por eso es importante lo que te enseñé en la base, ¿sí o no? Las cosas pasadas, las cosas presentes de la iglesia, dispensación distinta, y comienza la nueva dispensación. Si no ha acabado la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, no ha empezado la semana 70. Y aquí, ¿qué tiene que haber para el ministerio de los dos testigos? Que va a ser los primeros 3 años y medio. Tercer templo. No hay. Por lo tanto, no se ha cumplido nada. Cuando estudiamos con criterio textual la Biblia, es fácil de entenderla. Por eso alguien se sorprendió, ¿no? Apocalipsis es sencillo. No hay donde perderse cuando la estudias correctamente. No yendo con presuposición, como no, son Elías y Moisés. Ellos tienen que ser. Y les llevas a los hermanos, ¿no? Hermanos, les voy a predicar los dos testigos. Y los dos olivos son esto, y les llevas a suposiciones tuyas o posturas personales. Nunca hagas eso. Apégate al texto y recuerda que Apocalipsis está dando simbología. Los olivos y los candeleros son simbología de algo espiritual. Como lo vimos hace un momento, los olivos, ¿qué significan? Que van a estar llenos, ungidos del Espíritu Santo, y el candelero, que van a ser una luz en medio de la conquista del anticristo y el engaño del mismo anticristo a la casa de Israel. El candelero es simbolismo de testimonio de luz, ¿sí o no? No hay donde perderse. Cuando conoces las interpretaciones simbólicas del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento queda cimentado. Ellos van a tener un ministerio como el de Zorobabel, como el de Josué, que levantaban la vida espiritual de los judíos. Ahora, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Continuamos. Habíamos visto ahí, también vemos el tercer templo en Mateo capítulo 24, verso 15, cuando Jesús dice: y cuando veáis la abominación desoladora en el templo, huid, sabed que la hora ha llegado, dice Jesús, ¿no? Entonces Jesús está hablando de un tercer templo. Daniel capítulo 9, verso 27 dice: y a la mitad del pacto hará cesar el continuo sacrificio. Entonces sí o sí tiene que haber un tercer templo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 dice: y se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y hablará contra Dios. Para que se siente en el trono de Dios, que es Sion, Jerusalén, Israel, ¿qué tiene que haber? Tercer templo. Es muy importante entender eso. Muy bien, avanzamos.
Según los versos 5 y 6, estos dos testigos recibirán 4 poderes sobrenaturales. Ahora sí, hermano Héctor, alístate. Versos 5 y verso 6, escuche lo que la palabra dice. Los dos testigos van a testificar, van a hablar del Dios de Israel, van a levantar el ánimo de los judíos que han sido engañados por el anticristo, pero también va a haber oposición, también va a haber resistencia, también va a haber desprecio, odio a los dos testigos, y Dios no les deja sin protección. Leamos Apocalipsis capítulo 11, versos 5 al 6. 4 poderes recibirán ellos. Adelante con la lectura, hermano Héctor. La palabra del Señor dice así: si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Amén. Amén. 4 poderes sobrenaturales. ¿Cuáles son? 1, saldrá fuego de sus bocas. 2, pueden cerrar los cielos. 3, poder sobre las aguas. Y por último, poder para herir con toda plaga. Y el texto dice, ¿no? Cuantas veces quiera. Repito, saldrá fuego de sus bocas. Primer poder sobrenatural. Segundo, tendrán poder para cerrar los cielos y no va a llover. Tercer poder, tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y el cuarto, poder para herir con toda plaga. Pregunta para los del Zoom y para los que están mirando por acá, por Facebook. ¿Estos 4 poderes sobrenaturales son literales, hermanos? Los del Zoom, ¿sí o no? ¿Qué dicen los del Zoom? No, porque son Para mí simbólicos. es literal. No, hermano. ¿Ya? ¿Quién más? Ya. Ahora, ¿por qué piensan que es literal? Por lo que usted explicó, para mí es simbolismo. ¿Ya? Para mí también son simbólicos. Yo creo que es literal. ¿Por qué? ¿Mm? No sé, hermano, pero Porque serán dados el poder para testificar aquí en la tierra de Jerusalén, ¿no? Para confirmar su testimonio, porque los judíos también a veces, como dicen en la palabra de Dios, dice que cuando hay alguien que anuncia de parte de Dios, ¿no? Tienen, son Para, evangelios, ¿no? para Algo por ahí. ejercer su ministerio, los dos testigos, para mí, ¿no? el hermano Erwin se sacó 10. Esto es literal. Sí van a tener estos poderes. ¿Pero por qué? Porque recuerda lo que dijo nuestro hermano Erwin. Si está predicando a judíos, los judíos, ¿qué van a pedir? Señales. Estas son señales que van a cimentar, endosar su ministerio. Ellos van a cesar, como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, van a hacer que la agua se convierta en sangre y van a matar con toda plaga a cuantas veces ellos quieran. Y estos son poderes que Dios les va a dar. Por eso hay un poder más. Mira el verso 5 dice, si alguno quiere dañarlos, mira, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces, escuche, anote, Dios está dando estos 2 poderes por 2 cosas importantes. Repito, Dios está dando estos poderes por 2 cosas importantes. 1, para su protección por 1260 días. Dios los va a proteger.
Él sabe que estos dos testigos van a ser rechazados, tal como el ministerio de los apóstoles, tal como el ministerio del mismo Jesús, van a querer matarlos. Recuerda que el anticristo no quiere oposición e Israel va a estar sometida, engañada, porque ya ha hecho un pacto con el anticristo. Entonces, por más que prediquen, por más que testifiquen, Dios va a corroborar el testimonio, la predicación de los dos testigos con señales. Y eso claramente empata, encuadra con lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso en el Evangelio, ¿qué dicen los judíos? Muéstranos señales. ¿Por qué pedían señales ellos? Porque los profetas del Antiguo Testamento ya habían escrito que el Mesías iba a venir con señales. Tenía que haber señales. Y los dos testigos, ¿qué van a predicar? El reino. Ellos van a predicar el reino, la venida del Mesías. Han sido engañados, les va a decir. Y obviamente su ministerio va a estar endosado por las señales y el ministerio del Espíritu Santo. Aquí se cae completamente aquella postura que dicen que el Espíritu Santo se va a ir de la tierra, ¿no? El Espíritu Santo se va a quedar. El Espíritu Santo va a llenar y investir de poder a los dos testigos y él, a través de su predicación, de la predicación de estos dos, va a convencer a muchos judíos de que han sido engañados por el poder del anticristo. Y muchos, ¿cómo se van a convencer? Viendo las señales que estos dos testigos van a hacer. Por eso las señales es muy importante. Pablo en Romanos diría que los judíos piden señales y los griegos piden algo sobrenatural, ¿no? En Romanos, si no me equivoco, el capítulo 3 o el capítulo 2 o el 10 diría algo similar Pablo, ¿no? A los judíos piden señales, los griegos piden, creo que sabiduría o algo así, pero claramente Pablo y los profetas del Antiguo Testamento apuntan de que los judíos tienen que recibir señales. Muy bien, las mismas señales que persiguieron o que endosaron el ministerio de los 12 apóstoles. Entonces, ahora se cimienta más, ¿no? Note usted que estamos dando una buena, correcta interpretación. Son judíos para la nación judía con señales para los judíos. Muy bien, pero ahí también vemos que el mundo entero va a estar contra ellos también, ¿no? Va a estar contra ellos también. Espero que hasta ahí me hayan entendido, ¿no? Bueno, entonces, aparte después de ahí, entonces coge el hermano y lo puso en A ver, sus microfonitos, hermanos, ¿ya? No hagan que los silencie a todos. Avanzamos. 4 poderes, ¿cuáles son? Fuego de sus bocas, cierran los cielos, poder sobre las aguas, poder para herir con toda plaga. Muy bien. Siempre usted vea el simbolismo según el contexto bíblico, como los olivos no podrían ser olivos. Sí, forzosamente son simbolismos. Pero acá sí nos habla de su cuidado. Recuerda que 2 cosas quiere Dios: protegerlos por 1260 días y confirmar su testimonio a la nación de Israel. Muy bien. ¿Qué más? Estamos en su propósito, hermanitos. Su principal propósito será para con Israel, la cual ha caído en engaños del anticristo. Ellos testificarán de parte del Dios de Israel para, subraya eso, reconstruir su vida espiritual, lo que hizo Zorobabel, y acercarlos en arrepentimiento hacia Dios, lo que hizo el sumo sacerdote Josué. Por eso es importante entender Zacarías 4. Les animo a que lo lean y vean todo el contexto de Zacarías en cuanto a la restauración y la ayuda de los 2 siervos escogidos por Dios, que son Zorobabel y Josué. ¿Ya? Repito, su principal propósito será para con Israel, la cual ha caído en engaños del anticristo. Ellos testificarán de parte de Dios a Israel, de parte del Dios de Israel, para reconstruir su vida espiritual y acercarlos en arrepentimiento hacia Dios. Recuerde que han caído en el engaño y tienen que proceder al arrepentimiento. Empieza la restauración plena de Israel. Con los 2 testigos, amados hermanos, comienza la restauración plena de Israel. Hasta aquí quiero aclarar un punto, amados hermanos.
No vas a poder entender Apocalipsis sin el conocimiento del Antiguo Testamento. Si tú no lees el fondo histórico de los profetas mayores y menores, que son 12 profetas, 5 y 7, perdón, que son 12 y 5, 12 menores y 5 mayores, sumarían 17, ¿no? Son 17, no vas a poder entender bien. Por eso es importante leer los profetas mayores y menores y saber cómo ellos están apuntando al futuro, a la futura restauración de Israel. Y ahí tú vas a ver mucha semilla del Apocalipsis. Ahora, recuerde lo que enseñé al principio. Apocalipsis no es algo nuevo. Apocalipsis va a contener mucho de lo ya dicho en el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento, anote esto, el Antiguo Testamento ya tiene escatología. El Antiguo Testamento tiene escatología y viene desde el Génesis. Desde el Génesis, específicamente, ¿dónde empieza en el Génesis? En el 3:15, cuando se anuncia una futura victoria del hijo de la mujer que va a pisar la cabeza de Satanás. Se está mostrando ya algo para el tiempo futuro. Nunca olvide eso. El Antiguo Testamento tiene escatología y esa escatología se va a revelar, cimentar, se va a mostrar plena en la revelación del único libro profético, Apocalipsis. Mire aquí con atención. Apocalipsis se va a desprender de los 17 libros proféticos más el conocimiento del Antiguo Testamento. Es imposible entender Apocalipsis sin el Antiguo Testamento. Muy bien. Si tú vas sin conocimiento del Antiguo Testamento, vas a alegorizar, como la mujer del capítulo 12. Es María. No, es la iglesia. Vas a alegorizar si no conoces el Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos a avanzar. Hasta ahí hemos visto su propósito. ¿Cuál es su propósito? Con Israel, para restaurar, reconstruir y llevarlos al arrepentimiento. Su desenlace. Hemos visto su origen, que vienen de Dios. Su propósito, testificar por 1260 días. ¿Y cómo van a acabar? Ahora sí nos vamos. Hermana Patti, nuevamente, por favor, lea el verso 7. Estamos en Apocalipsis capítulo 11. Esta vez vamos a ir al verso 7. Escucharemos la lectura. Amén. Cuando terminen de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Bien, entrando a su desenlace, el verso 7 nos indica que ellos serán muertos cuando acabe su tiempo del ministerio, ¿no? ¿Cuánto era? 1260 días, ¿no? ¿Por quién? Por mano de la bestia, por mano de la bestia. Ahora, dice aquí, esto afirma nuestra interpretación que será el anticristo en la gran tribulación quien acabará con estos dos testigos. Ahora recapitulamos un poco. Los dos testigos van a predicar en la primera etapa, la tribulación, ¿no? ¿Quiénes van a ser sus principales enemigos? Naciones, pueblos, personas que digan, no queremos escuchar eso. Callen a esos dos testigos, mátenlos. Muy bien, vamos a matarlos. Fuego de sus bocas. ¿Qué más? Cierran el cielo. Van a estar atormentados los que se desagraden, los que rechacen su ministerio, su predicación y rechacen a los dos testigos. Dios también va a mandar juicio y castigo y van a ser atormentados. ¿Y dónde vemos aquí al anticristo? En su muerte, porque dice el texto ahí, cuando haya acabado su testimonio, ¿quién lo mata? La bestia. Ahora, subraya esta parte. Dice el texto, ¿la bestia que sube del mar o la bestia que sube del abismo? Dice la bestia que sube del abismo. No quiero perder esto de hilo. Ponga atención aquí adelante. Mire aquí. Y usted va a descubrir que la interpretación que estamos dando es la correcta. ¿Por qué? Ponga atención. En Apocalipsis capítulo 13, el anticristo dice que sale del mar. ¿Y eso qué te enseñé? Esa es la primera fase del anticristo, por así decirlo. ¿Cuál fase? La fase de promover alianzas,
todas las religiones valen, ¿no es cierto? Y construyan su tercer templo, haremos un pacto. Falsa paz, falsa seguridad. Esa es la primera fase del anticristo. Y el texto, ¿qué dice? Sale del mar. Pero en la segunda fase, ponga atención, no escriba nada, ponga atención. En la segunda fase, cuando el anticristo tiene una herida de muerte, ¿cómo se le llama? La bestia que sube del abismo. ¿Por qué? Porque esos 3 últimos años y medio, el anticristo va a decir, yo soy Dios, va a promover su adoración juntamente con el falso profeta y va a marcar a los suyos y va a perseguir al pueblo de Dios y a todos los que tengan el testimonio de Cristo. Ponga atención. Entonces vemos al anticristo en 2 fases, el que sale del mar y el que sale del abismo. Muy bien. Ahora díganme ustedes, los del Zoom, ¿quién lo mata? ¿En qué fase se mata a los 2 testigos? ¿Cuando sale del mar o cuando sale del abismo? El texto dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Por lo tanto, señores, los 2 testigos van a morir al inicio de la gran tribulación. ¿Se entendió eso? Hágame señitas, digan amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Así se empata escritura con escritura. Les repito, Apocalipsis es sencillo cuando tú lees con detenimiento. Hermano, nunca había visto que dice bestia del abismo, porque tú no lees. Ahora, como aquí ya te he enseñado a leer, tú ya disciernes. Ah, bestia del mar, bestia del abismo. Alguien puede preguntar, no, hermano, ¿y la otra bestia? Recuerde que el falso profeta es la otra bestia que sale de la tierra. Eso vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí estamos viendo todo eso. Muy bien, avanzamos entonces. Quería explicar eso. No quiero que de aquí se vayan con dudas, hermanos. Todo lo que esté en mi mano para hacer, yo lo voy a hacer, hermanos, para enseñarles. Avanzamos. En los versos 8 al 10, prepárese, hermana, ¿quién está ahí con camarita? A ver, vamos a ver a nuestros hermanos. Hermano, ¿dónde está mi hermana? Ya, se fueron todos. Hermana Patti, alístate verso 8 al verso 10. Verso 8 al verso 10. En los versos 8 al verso 10, vemos que estarán fuera de la ciudad por 3 días, vistos por todo el mundo sin ser sepultados. A la vez habrá una grande alegría por su muerte por los moradores de la tierra. Ahora sí, leamos verso 8 al verso 10 de Apocalipsis capítulo 11. Adelante. Amén. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado y durante 3 días y medio gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no permitirá que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos 2 profetas, la celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos 2 habían estado atormentando. Amén. Entonces, en estos 2 versos, después de la muerte que va a ser causada por el anticristo en la segunda etapa, la gente se va a alegrar. Nosotros no pudimos matarlo, tú lo hiciste y se va a cumplir Apocalipsis 13:6, ¿no? Y le adoraron todos aquellos nombres que no están inscritos en el libro de la vida, le adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque él los ha librado de estos 2 testigos que atormentaban a la tierra. Atormentaban con la predicación de Cristo, con el regreso de Cristo y con sus señales. 3 días y medio, dice el texto, que van a estar fuera del templo. Ahí vemos otro rechazo de los judíos. Los judíos aún van a estar endurecidos. Por eso es muy importante entender el preámbulo de los evangelios. Todo eso se va a replicar. Vamos a ver entonces que van a estar afuera de la ciudad, dice donde Cristo también fue crucificado, por 3 días y la gente se va a alegrar. Ahora, obviamente, si los van a ver en la plaza, obviamente va a ser transmitido, ¿no? Ahora, tú vas a entender esta parte
también porque, ¿cómo es que ellos lo atormentaban si solamente estaban en la casa de Israel? Su predicación ha tenido, su ministerio ha tenido que ser transmitido a nivel mundial. Escuche, por ejemplo, las noticias, ¿no? Seguimos con el anuncio de estos dos hombres que se hacen llamar dos testigos y predican y han cerrado el cielo. O sea, la gente sí va a conocer de ellos, sí va a saber de ellos, sí va a saber su testimonio, pero aún así los van a rechazar. Y cuando el anticristo los mate, la gente va, dice, a alegrarse, regocijarse y se van a mandar regalos. Por fin lo matamos, por fin murieron estos dos que atormentaban en un tiempo donde el anticristo prometía paz, seguridad, alianzas, hagamos lo que queramos. Ellos vienen a traernos a Dios. No queremos eso. Hay un rechazo constante a ellos, ¿no? Y por esa causa se mandan regalos. Los versos 11 al verso 13 nos muestran su resurrección y arrebatamiento a los cielos con la mirada de todos sus enemigos. Con la mirada de todos sus enemigos. Leamos, verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces, han resucitado. Y aquello que era transmisión en vivo, alégrense, regocíjense, mundo, porque estos dos han muerto. Dios se ríe al último y dice, los voy a resucitar. Dios siempre tiene la victoria. Dios siempre es aquel hombre, aquel ser divino que va a tener la victoria final. Ustedes han querido ver a mis dos testigos ahí 3 días y medio sin sepultura. Yo los voy a resucitar. Y todos aquellos que se han regocijado también lo van a ver. Dios no se le escapa nada a Dios, hermanos. 13. En aquella hora, cuando hablamos de hora, mira, la palabra hora indica que no será de manera rápida. No va a ser como un arrebatamiento como Felipe o como el de la iglesia, ¿no? Abrir y cerrar de ojos, no. Este arrebatamiento va a ser lento. Por eso también la gente dice, lo vieron todos. Para que lo vieran todo el mundo entero, va a tener que ser algo lento. Y el texto dice, en aquella hora, indica que no será de manera rápida, sino que demorará esto por la visibilidad del mundo, y el gran terremoto que vendrá después de este suceso dejará 7,000 hombres muertos. Verso 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Dieron gloria al Dios del cielo. Ahora, mire lo que dice el material, perdón, la diapositiva, la última parte. Estos dos sucesos dejan terror y asombro que llevará a alabar y dar gloria a Dios. Entonces, el terremoto y la resurrección y arrebatamiento de los dos testigos va a causar un efecto doble. ¿Cuál? La primera, castigo a los que han rechazado con un terremoto matando a 7,000 hombres, y la segunda, va a haber asombro, va a haber temor. Y estos que se van a asombrar y van a tener temor, dice que van a dar gloria a Dios. Le dieron gloria a Dios por la resurrección de los dos testigos, por el terremoto que cayó sobre aquella gente que se gozaba y alegraba por su muerte, y por sus enemigos. Entonces, aquí tú tienes que poner algo importante y anótalo ahí. Con estos dos testigos comienza la restauración plena de Israel. Anota eso. Con estos dos testigos va a empezar la restauración plena de Israel, que lo vamos a ver completamente en la segunda venida del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, cuando Anticristo hace pacto con los judíos, no empezó la restauración. Aquí, cuando ya ellos mueren y la gente va a creer, viendo todo eso, la resurrección, las señales, el terremoto, todo eso, ya muchos van a creer y van a alabar a Dios. Y va a dar comienzo a lo que conocemos como
la restauración plena de Israel, profetizada por los profetas. Hasta aquí, amados hermanos, hasta aquí. Preguntas, dudas en cuanto a los dos testigos. Vamos a pasar al segundo personaje, la mujer vestida de sol. Pregunta hasta acá en cuanto a los dos testigos. Si hay preguntas o algo no pudieron entender, háganmelo saber. Mientras yo me refresco un poco. Muy bien. ¿No hay preguntas? Creo que hemos sido claros también. A ver, adelante, hermano. Como usted explicó, que el anticristo tiene dos fases, ¿no? Una que sube del mar y otra que sube del abismo, ¿no? También mencionó que el anticristo muere, ¿no? Entonces, se debe entender que, digamos, cuando muere el anticristo, el Satanás es el que lo posee al anticristo. ¿A eso se refiere que sube el abismo y resucita así? Muy bien. Las preguntas, por favor, en cuanto al punto, al tema, no nos saltemos. ¿Ya? Vamos a llegar ya al dragón, al anticristo. No se preocupen, hermanos. No se aceleren. En cuanto a los dos testigos, ¿hay preguntas? En cuanto a los dos testigos. ¿No hay? Avanzamos. ¿O hay preguntas ahí en el Facebook? Vamos a revisar, a ver. Bendiciones, acá hermano. Una Adelante, pregunta. mi amado. Ya, con respecto a los testigos, ¿ellos van a predicar exclusivamente a los judíos o también se va a predicar a los gentiles? O sea, en otras palabras, ¿también los gentiles tendrán posibilidad de salvarse o es solo para los judíos? Amén, gracias, mi amado hermano. El propósito central va a ser para los judíos, pero obviamente Dios tiene un plan futuro, ¿no? Y veámoslo así, amado hermano. Recuerda que Dios, después de los dos testigos, va a levantar 144,000 sellados. Entonces, veámoslo de esta manera. Dios va a enviar dos testigos y estos dos testigos van a tener un ministerio primeramente a los judíos, ¿no? Y obviamente va a llegar el mensaje a muchas naciones, pero mayormente la gente se va a salvar por tener una relación cercana con los 144,000 sellados. Muy bien. Entonces, en ese tiempo de tanto endurecimiento, el mensaje va a ser difícil de creer. Para ellos, por las señales, sí. Por eso va a ser necesario que a los confines de la tierra o al mundo entero, el mensaje llegue directo y Dios va a utilizar 144,000 sellados. Entonces, principalmente a Israel, sí, pero también vemos que la gente va a escuchar el evangelio. Muchos creerán, no lo sé, posiblemente muchos crean, sí, pero vemos que el propósito es a Israel. Ya con el propósito de las demás naciones o el mundo entero, vemos el ministerio de los 144,000 sellados, ¿no? Entonces, con esto estamos dando cabida. Claro que van a predicar a los gentiles, pero no de manera cercana, no van a ir a predicar, ¿no? Ellos van a escuchar por lo que está pasando en Israel, que ahí va a estar el foco de atención. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, mis amados? Ya, creo que no hay. Avanzamos entonces. Segundo personaje, la mujer vestida de sol. Perdón, la mujer vestida de sol. Nos vamos al capítulo 12. Nos vamos al capítulo 12. Vamos a ver su origen. Tenga sus Biblias a la mano. Capítulo 12. Vamos al verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, para entender su origen es importante comprender que esta mujer es un simbolismo de la casa de Israel por sus características que empatan con el sueño de Josué dado en Génesis capítulo 37, verso 9, donde el sol representa a su padre, la luna a su madre y las 11 estrellas a sus 11
hermanos. No hay duda alguna que es Israel, no solo por el capítulo, sino también por el final de la séptima trompeta, que lo vamos a ver a continuación. Pero hasta acá queremos desechar ciertos conceptos o ciertas interpretaciones. Muchos piensan que es la Virgen María, ¿no? Porque está encinta y el hijo varón sin duda es Jesús, entonces ellos afirman es la Virgen María, ¿no? Pero eso no tiene ninguna cabida, porque recuerden qué tiempo estamos, en la tribulación, y María ya murió. Esto es para el tiempo de la tribulación. Este es un acercamiento al tiempo futuro y nos va a hablar del nacimiento solamente del Mesías, ¿no? Otros proponen que es la iglesia, porque a la iglesia también se le compara como una mujer, pero recuerde y anote que Jesús no viene por la iglesia, pero no viene de la iglesia, sino que la iglesia viene de Jesús, es al revés. La iglesia, perdón, Jesús no viene ya de la iglesia, es decir, de un grupo ya establecido, que nació Jesús de la iglesia espiritual, ¿no? No había ni iglesia. Además es al revés. Jesús no procede de la iglesia procede de Jesús. Por lo tanto, no es la iglesia tampoco, ¿no? ¿Quién es? Israel. Israel. No hay duda de que esta mujer es Israel. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo, el Mesías, el Cristo, procede de esta nación. Lo vamos a ver más adelante. Pero hasta acá, estamos viendo su origen. El origen de esta mujer, ¿quién es? Israel. Ahora, por favor, anote. A ver, voy a ver quién están con lapicito. Anote, les voy a dar textos. ¿Ya? Por cuestión de tiempo no lo voy a leer. Pero para que yo afirme que es Israel, claro que hay sustento bíblico. Génesis 37, lo que acabo de decir. Eso es contundente. Pero escuche, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Israel es comparada como una mujer con dolores de parto. Y estos dolores de parto va a hablar del sufrimiento que Israel va a tener a lo largo de su historia del Antiguo Testamento. Así que anote. Isaías capítulo 26, lea todo el capítulo. Isaías capítulo 26. ¿Qué punto estoy enseñando? Que Israel es comparada como una mujer dando a luz. Eso estoy comparando, ¿ya? Isaías capítulo 26. Otro, Isaías capítulo 66, verso 7. Isaías capítulo 66, verso 7. Otro, Jeremías 4:31. Repito, Isaías 26, Isaías 66, 7, Jeremías 4:31. Espero que estén aprendiendo, hermanos. Estas cositas a nosotros nos cuesta, hermano, para traerles para ustedes. Aquí a todito, facilito, hermano, para que ustedes lo lean nada más. Otro, Miqueas 4:10. Miqueas 4:10. Miqueas 4:10. Repito, Isaías 26, Isaías 66, 7, Jeremías 4:31, Miqueas 4:10. Miqueas 4:10. Ahora sí volvamos. Tenemos que correr, hermanitos. Quiero acabar por lo menos esto. Vamos. Esta mujer aparece en la escena para mostrar la importancia de Dios con Israel. Dios no ha olvidado sus pactos, como también la preservación y protección que Dios siempre ha tenido con su pueblo escogido. Ahora aquí ponga atención, hermano. Ponga atención. Con tu Biblia acompáñeme. ¿Por qué es Israel? El contexto también lo va a afirmar. Ponga atención usted y tenga su resaltador. Vámonos a la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Vamos a leer desde el 15. Hermanos estudiantes de Apocalipsis, no sé cómo les voy a decir, mis hermanos, lean con atención y miren cómo va a acabar la séptima trompeta y cómo va a iniciar la señal de la mujer. Ponga atención. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos.
Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen en la tierra. Ahora, mire aquí adelante, ponga atención, mire. A veces así aprendemos, hermanos. Bueno, así me gustaría que me enseñen a mí también. Hasta el verso 18, ¿qué vemos? Adoración. Recuerde que la séptima trompeta, ¿qué cosa va a abrir? La primera copa. Recuerde eso. Entonces, hay una adoración. Querubines, ángeles, bendito seas el que era, es y ha de venir. Vas a reinar, vas a someter, vas a pagar, vas a dar juicio. Aleluya, amén. Ahí finaliza la adoración. Y escuche lo que pasa el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora mire con atención, qué sencillo. Después de la adoración celestial y que Jesús va a venir a reinar, pasa a un contexto de templo, pactos. ¿Quién tiene pactos? La iglesia, María, Israel. El verso 19 dice: se abrió el cielo y se vio el arca de su pacto. Esa arca y ese templo ratifican lo que dice en la diapositiva. Dios no se ha olvidado de Israel. El capítulo 12, ¿de quién va a hablar? Dios protegiendo a su remanente de Israel, porque va a apuntar a los pactos. ¿Qué pacto? El pacto abrámico, el cual es base del nuevo pacto. Recuerde que el nuevo pacto es con Israel. La iglesia no tiene pactos, por si acaso. Cuidado con decir Israel, antiguo pacto, iglesia, nuevo pacto. No, los dos pactos son con Israel. Nunca olvide eso. Muy bien. Entonces, ahora sí, el verso 19 más los textos que les di cimientan claramente que esta mujer es Israel. Eso quería dejar bien en clarito, ¿ya? Ahora vamos a avanzar. Avanzaremos. Hemos visto su origen, no hay duda. ¿Quién es? Israel. Su propósito. Su propósito central es dar a luz a un hijo varón, quien será arrebatado para Dios. El hijo varón es Cristo, quien viene de la nación de Israel, es descendencia de Abraham. Y esto lo vamos a ver cuando lleguemos al hijo varón. No se preocupen, hermanos. Todo esto se va a cimentar. ¿Qué más? Según el verso 2, su estancia antes de dar a luz fue en medio de gran dolor y angustia. Eso nos puede afirmar la historia de Israel. Leamos el verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, ¿no? En la angustia del alumbramiento. Entonces, anote ahí en su cuadernito, esta angustia y este dolor afirman la historia de Israel. Cuando tú leas los pasajes que te dicté y el Antiguo Testamento, ojalá lo puedas hacer, ahora entiendes todo. Hasta que naciera el Mesías, el Cristo, Jesús, la nación de Israel tenía que pasar sufrimiento, dolor, persecución, castigo, etcétera. ¿Por qué? Porque detrás de eso, ¿qué vamos a ver? Al dragón atacando a la mujer. Entonces, cuando el verso 2 dice, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, ¿cómo fue la venida de Cristo por la casa de Israel? Con sufrimiento, con mucha persecución. Y esto lo vamos a ver ya cuando lleguemos al hijo varón. No se preocupe, vamos a ver desde la raíz de Adán. Esto está imperdible, hermanos. Está imperdible este estudio. Avanzamos. Su desenlace.
La mujer dio a luz un hijo varón y este fue arrebatado para Dios y su reino. El verso 5 dice, y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, sí dio a luz a pesar que tenía la oposición del dragón. 2. El dragón, tras su fracaso en matar al hijo que iba a nacer, va con toda su ira contra la mujer, ¿no? Y recuerda que arroja la cuarta parte de las estrellas para que pueda matar a quien, destruir a la mujer. Sin duda es Israel. Sin duda es Israel. Si tú lees el Antiguo Testamento, no hay duda de que es la historia de Israel. Por eso se abrió el el cielo y vemos el arca del pacto en el templo. Dios va a tratar en este capítulo con Israel. 3. Dios protege a su pueblo 2 veces en este capítulo. La primera, mientras Satanás lucha contra el arcángel Miguel, y la segunda vez cuando Satanás baja a la tierra para destruir al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Aquí quiero cimentar. Atienda, por favor. Atienda. Leamos, hermana Patti, lee tú, por favor. Lee el verso 5 y el verso 6 del capítulo 12. El verso 5 y el verso 6. Los demás escucharemos o leeremos con nuestras Biblias también. Repito, capítulo 12, verso 5 al verso 6, hermana Patti. Adelante. Amén. La mujer dio a luz a un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que ahí la alimentaran durante 1260 días. ¿No se Muy bien, escucha? gracias, hermana Patti. Hermana Patti, ahora vete al verso 13 y verso 14. Verso 13 y verso 14. Lea del mismo capítulo 12. Amén. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, para estar a salvo de la serpiente. Por favor, hermanos, pongan atención. Voy a ser lo más claro posible. No traje mis títeres, así que no hay. Ponga atención. Ponga atención. Mire la pantalla, no importa, no escriba, pero grábese esto. Estamos entrando a un punto muy profundo y esto va a dar cabida al remanente de Israel. Ponga atención. ¿Por qué vemos aquí 2 protecciones? ¿Por qué vemos? Porque va a haber 2 etapas. Hablan de las 2 etapas de los 7 años. No escriba nada, ponga atención. Yo le voy a dar tiempo para que escriba. Ponga atención. En la primera parte y en la segunda parte habla de quiénes, del remanente de Israel. Ponga atención aquí. Cuando Dios escoge a la nación de Israel, Dios los escoge por linaje, por sangre, por etnia, claro. Pero para Dios, la verdadera Israel es la Israel de la fe. Ponga atención, no escriba nada. No por ser descendientes de Abraham, son la Israel. Son de Israel aquellos que son de la fe de Abraham. Eso lo va a decir Pablo en Romanos. No todo aquel que desciende de Israel, de Abraham, es judío, sino que lo es judío aquel que es de la fe. Entonces ponga atención. Aquí se viene lo hermoso, hermanos. Y esto va a encajar muy bien con lo que va a decir Zacarías. Lo vamos a ver más adelante, pero ponga atención. Este grupo que huye al desierto es el remanente de Israel. No deje de poner atención. Entonces, los 144,000 sellados, aunque van a tener su ministerio en la segunda etapa, ellos ya van a tener un tiempo en espera en el desierto protegidos por Dios. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, ponga atención. En esta primera etapa,
donde va a ser 3 años primeros y medio, ya va a haber los 144,000 sellados, solo que van a estar en el desierto, protegidos por Dios. Ponga atención, no se pierda esto, porque esto voy a explicar cuando lleguemos al remanente, pero ponga atención. Nuevamente, se va a cumplir todo lo que los profetas menores han dicho en cuanto a la restauración de Israel. No deje de tomar atención. Los profetas menores dicen que Dios va a tomar en cuenta y va a tratar con el pueblo judío en el desierto. Y dice el texto que yo trataré con el pueblo y los guiaré al desierto y ahí me conocerán, como me conocieron cuando los saqué de Egipto. Entonces ponga atención. 3 años y medio primero, lo que dice, los sustentará por 1260 días, son los 3 primeros años donde el remanente de Israel va a estar en el desierto y ahí es donde Dios los va a purificar. Dios va a volver a tratar con el remanente y se van a volver a dar, ¿qué cosa? Los hechos sobrenaturales de Éxodo, agua de la roca, alimento del maná. Yo sé que ahora no me debes creer, no creo, hermano. Cuando lleguemos al remanente, te lo voy a demostrar con textos. Muy bien. Todo eso Dios va a volver a tratar. Todos los profetas dicen eso, que Dios va a tratar en el desierto otra vez. ¿Por qué? Los del Éxodo se van a recordar. Por eso, vayan a ver panorama del Antiguo Testamento del hermano Fernando. ¿Por qué el desierto? A ver. Porque el desierto, hermanos, Dios les dio para mostrar en el desierto a depender de Dios, ¿sí o no? Dios les pasó por el desierto 40 años para que aprendan a depender de Dios, a mirar a Dios y a ver las maravillas que Dios tiene para con ellos. El maná, el agua de la roca, las aves para comer. Todo ese tipo de milagros hicieron que Israel sí creyera en Dios en un tiempo determinado del Éxodo. El desierto, anote, el desierto es un lugar de disciplina para Dios. Es un lugar de disciplina para Dios. Ahora sí calza la teología, perdón, la escatología. Porque ¿cómo pensabas que iban a surgir los 144,000 sellados? ¿Así, con un chasquido de dedos? No. Ahora sí calza. Por eso el capítulo 2 es clave para entender. Son judíos, no hay duda. Dios va a tratar con el remanente en una primera etapa. Los va a proteger. Y en la segunda etapa, cuando dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había sido dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, otra vez, en las 2 partes, al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por la tierra. Vamos por partes. Esto no quiero que te lo pierdas. Cesamos esa parte. Muy bien. La primera etapa, el remanente, Dios tratando con ellos, con sus corazones, para que después ejerzan el ministerio. Muy bien. Eso ya hemos entendido. No se preocupen. Cuando lleguemos al remanente, todo esto va a ser fascinante, hermanos. Vamos a la segunda parte, a la segunda protección de los 42, del tiempo y la mitad del tiempo. ¿Cuándo está surgiendo esta persecución? Cuando Satanás es echado, arrojado a la tierra. Y dice el texto que, sabiendo que tiene poco tiempo, va a ir a hacer guerra contra ella y la va a querer matar. Y para eso, ¿qué va a utilizar? De su boca va a mandar agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Anote, ¿qué es río? Río son ejércitos. Anote, ríos son ejércitos. Ríos son ejércitos. ¿Cómo sabemos eso? Lea el Antiguo Testamento. Lea los profetas. Van a identificar, Joel lo va a identificar como una mar de río que va a consumir el pueblo. Ejércitos.
El río son ejércitos. Entonces, Satanás, ¿cómo va a ir contra la mujer? ¿Qué va a lanzar de su boca? Agua, obviamente no. Ejércitos va a mandar para destruir al remanente. Muy bien, continuamos. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ah, no, estoy mal. Vamos al 16. Sí, 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Mientras anota, ¿qué es tierra? Humanidad, personas. Anota, humanidad, personas. ¿El río qué es? Ejércitos. Y la tierra, agua, personas. Anote eso. Muy bien, voy a contar hasta 5, luego quiero explicarles. 5 segundos. Muy bien, ponga atención. Y mira cómo nuestra interpretación va a ir incluso a la interpretación de Jesús. Ponga atención. En esta segunda etapa, ya el anticristo, perdón, el dragón va a mandar ejércitos. Sí o sí va a querer destruir a Israel, pero Dios lo va a proteger al remanente de Israel, a los de la fe. Entonces, ¿quiénes son esta tierra? Ahí calza lo que dice Jesús en Mateo 25. No pierda de vista esto. ¿Qué dice Jesús? Ustedes son ovejas, entren al reino. ¿Por qué? Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Cuándo hicimos eso? Porque lo hicieron a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entren al reino. Ponga atención, hermano. ¿Quiénes van a ayudar a los 144,000 sellados, al remanente, que van a estar dispersos predicando el evangelio del reino por todo el mundo? La misma gente los va a sustentar. Ellos van a salir como los 70 discípulos, como los hombres del Antiguo Testamento, sin comida, sin nada. Salgan y prediquen el evangelio. Dios los va a proteger. ¿A través de qué? A través de personas que van a creer el testimonio de los 144,000 sellados. Por eso dice el texto, Satanás querrá matarlos, los va a perseguir, pero ¿quiénes lo van a proteger? La misma gente que va a creer el testimonio de los 144,000 sellados. Y cuando haya el recogimiento de las naciones, ¿qué va a decir Jesús? Muy bien, los cuidaron ustedes, tenían hambre y les dieron de comer, los escondieron, tenían sed, les ayudaron, le hicieron, lo que hicieron con ellos, a mí me lo hicieron. Por lo tanto, pasen al reino. ¡Wow! La escatología es tan clara. Entonces vemos 2 puntos o focos de atención. El remanente protegido por Dios, teniendo un encuentro con Dios en el desierto, lo vamos a ver eso cuando llegamos al remanente, y esta segunda parte es más claro, ¿no? Que Satanás va a querer matarlos, pero la tierra, las personas, los seres humanos van a sobreguardar esto, y obviamente Dios está bajo el control de todo. Ahora, ¿dónde entra la descendencia étnica? En el verso 17. Ya que Satanás no puede dañarlos, ojo que para esta parte ellos ya van a estar sellados por Dios. 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Qué clarito. La interpretación es correcta, ¿por qué? Porque te dije que es el remanente, más no es toda Israel étnica, es el remanente por fe, pero ¿qué dice el verso 17? Como no puede con el remanente, va a ir a hacer guerra contra su descendencia, es decir, contra los hermanos étnicos judíos de sangre, los hijos de Abraham. El texto dice, contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios va a proteger su remanente, y este remanente va a ser clave para entender la restauración de Israel. ¿Entendieron eso? Háganme señitas. ¿Quiénes se quedaron asombrados? A ver, ¿habían visto así Apocalipsis 12? No, hermano, yo pensé quién era la serpiente, dice.
¿Se entendió, hermanos? ¿Pueden prender sus micrófonos? Digan amén. O levanten la manito. Amén, hermano, amén. 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 Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Avanzamos. Ah, no, llegamos al final, hermanos. ¿O cuántos quieren pasar a este punto? No, hermano, dice. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Yo quisiera avanzar. Y ahí, hermano, si a mí me permiten, yo me quedo aquí 4 o 5 horas predicando. Ya me conocen. Pero vamos a llegar hasta acá. Muy bien. Recordaremos los 7 personajes. ¿Cuáles eran? Hermanos del Zoom. ¿Quién empezaba? Los 2 testigos. ¿Quién continúa? La mujer vestida del sol. Eso. Tercero. El hijo El del hijo varón. varón. Hijo varón. Cuarto. El El dragón. dragón. Quinto. El remanente. Remanente. Sexto. La Bestia bestia del del mar. Mar. Séptimo. La bestia de la tierra. Muy bien. Son los 7 personajes que van a dar importancia en esta última etapa, lo que se viene. Y hasta aquí, el texto dice lo siguiente, ¿no? El dragón cayó con gran ira. Aquí también quiero aclarar lo siguiente. Esta parte no es la misma que vemos, porque podemos confundir, ¿no? Porque cuando vemos y Satanás arrojó la tercera parte, esto es cuando Satanás cayó. Hermano, nunca olvides esto ustedes. Esto está pasando en un futuro. Cuando dice el texto, y Satanás fue arrojado a la tierra con la cuarta parte de las estrellas o la tercera parte de las estrellas, no se refiere al Génesis, aunque el Génesis no dice que Satanás cayó. No significa eso. Ponga atención. Esto más voy a finalizar. No mezcle todo. Usted que está pasando este curso de Apocalipsis, ya es un pecado que lo mezcle, hermano. Ya es un pecado que vuelva otra vez a la alegoría. Esta misma bajada o echado del cielo de Satanás por el arcángel Miguel en los cielos, la batalla no es aquella supuesta batalla en el Génesis, aunque el Génesis no lo dice. Solamente hay una referencia de Jesús en los evangelios cuando dice, yo vi a Satanás caer como una estrella o dice como un rayo, ¿sí o no? La única referencia. Pero no habla de esta batalla. Esta batalla es futura. No ha pasado. La batalla del arcángel Miguel con Satanás y las huestes celestiales en el segundo cielo donde están ahora es a futuro. No es la caída de Satanás en Génesis. Algunos proponen eso. Particularmente yo no opino eso, ¿no? Pero algunos proponen eso. Pero no hay referencia. No te está llevando ahí. ¿Por qué lo llevas ahí? Si está hablando de un futuro, de una futura guerra, de una futura matanza a los judíos, de una futura persecución a los judíos. No puede ser posible que esta guerra librada de los cielos sea por Satanás. Y aquí aseguro algo más. Para los que creen que del infierno hay demonios, no hay demonios en el infierno. Ni siquiera está Satanás ahí. No es su trono de Dios, de Satanás, el infierno. Tampoco hay demonios haciendo su festín. El único lugar donde están los demonios es el abismo y están encerrados. La Biblia no enseña que hay demonios en el infierno, ni que Satanás está ahí. La Biblia enseña que Satanás y sus demonios están en el segundo cielo, en las potestades del aire están. La Biblia no enseña que están en el infierno, eso es un invento que se han hecho y muchos han caído en eso. Aquí se desbarata los falsos sueños que han ido al infierno y han visto demonios lastimando y tormentando a las personas. Mentiras. Todas esas son mentiras que el mundo, que la gente hace. ¿Por qué? Por falta de estudio de la palabra de Dios. Desde aquí hago un llamado. Aquí hay un grupo de hermanos, 22 hermanos, que lunes a viernes se sacan tiempo y me escuchan a veces 2 horas predicar, pero aprenden. Hoy en día, el estudio de la palabra se ha perdido.
Hoy en día, el amor por el estudio de la palabra se ha perdido. Y se ha perdido de foco algo importante, lo que Pablo dice a Timoteo. Traza bien la palabra, para que cuando Dios venga no te hayas reprobado. Muchos no temen eso. ¿Sabes por qué yo hago este tipo de videos? No es que me levanto y digo, seré famoso, popular. Esto que hoy te he dado me ha costado mucho tiempo estudiar. Falta siervos con amor a la palabra. He escuchado prédicas de Apocalipsis, sinceramente, hermanos, sin estudio, y se aseguran. Apocalipsis 17 es la ramera. Los dos testigos son del Antiguo Testamento. El caballo blanco es Cristo. Hoy he escuchado el rollo, que es el firmamento de nuestra salvación. Terribles interpretaciones. Falta estudio de la palabra, hermanos. Y aquí a los 22 les digo, con el corazón sincero, y a ti que estás escuchando, falta obreros, hombres y mujeres, que tracen bien la palabra, que se dediquen a estudiar seriamente la Biblia. Falta esos varones, falta esas mujeres. Yo solo no puedo. Te llamo a ti y a ti que estás mirando. Vengan, trabajemos juntos. Esforcémonos por aprender la palabra. No se haya que Dios nos encuentre equivocados, torciendo su palabra. Es mejor trazar el texto en su contexto. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y para mí es un placer estar con ustedes, amados hermanos. Estos estudios lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega. Hermanos del Zoom, abran sus micrófonos y despidámonos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Saludos a todos, bendiciones. Dios, hermano. Muchas bendiciones, hermano Fernando.